¿Alguien pudo ver el video, si salió bien, de la clase pasada, la semana pasada? ¿O nadie? Bueno, yo no entendí, Iván. Iván, no, ¿qué no entendiste, Iván? Ya, ok. Bueno, entonces la clase de hoy es sobre ciclos o la manera que tenemos de repetir instrucciones, ¿verdad? Hacer una y otra vez, que son los ciclos, ¿verdad? Hasta el momento lo que vimos es básicamente definición de variables para definir un lugar en donde guardar, por ejemplo, una letra o un número. Hasta el momento, ¿verdad? Y luego también vimos las instrucciones condicionales, ¿verdad? Que tenemos el if, ¿verdad? Y el switch, como para hacer una cosa u otra dependiendo de alguna condición, ¿verdad? Dependiendo de alguna condición, entra eh, en esa condición y comienza a hacer el conjunto de sentencias que están en esa condición. En la clase de hoy vamos a dar lo que son los ciclos o las repeticiones, que es para ir repitiendo un mismo conjunto de sentencias. Y para eso se tiene tres sentencias de repetición o ciclos. La primera que veremos es el while. La segunda es el do while, que veremos que casi... En realidad, los tres son equivalentes. Lo mismo, lo mismo podemos hacer con los tres, ¿verdad? Pero bueno, tenemos tres sentencias. Dependiendo de exactamente qué queremos hacer, de repente con uno es más sencillo, más fácil que con el otro. Bueno, primero vamos a ver cómo usamos el while. El while tiene el siguiente formato o la siguiente sintaxis. Escribimos la palabra reservada while, que es mientras, significa mientras en inglés. Mientras, y aquí va una expresión condicional. Es decir, una condición que queremos comprobar si es cierta, ¿verdad? Si mientras se cumpla esta condición, es decir, mientras esta condición sea distinto de 0, porque sabemos que en C los valores, los números distintos de 0 toma como verdadero. Entonces, si esta expresión da como resultado un valor distinto a 0, quiere decir que es verdadero, se va a hacer lo que está dentro de este bloque, ¿verdad? Que está dentro rodeado de una llave de apertura y de clausura, ¿verdad? Que es un bloque. Y aquí van las sentencias, ¿verdad? Que queremos que se ejecuten de manera repetida. Este es un ciclo porque va a hacer esta sentencia o conjunto de sentencias mientras se cumpla la condición que está acá. Mientras se cumple la condición que está acá. Por ejemplo, vamos a suponer, es un ejemplo nada más. Tenemos una variable aquí, edad, que empezamos de 1, vamos a ponerle 1. Y vamos a hacer este ciclo mientras edad sea menor a 10, vamos a poner. Mientras edad sea menor a 10, vamos a, por ejemplo, vamos a imprimir acá la edad es así, ¿verdad? Vamos a imprimir la edad. Si dejamos simplemente así, este va a ser un ciclo infinito, ¿verdad? Porque va a venir, la primera vez va a comprobar
Si edad es menor a 10, sí, por supuesto, porque acá dijimos que edad es igual a 1 hora. Entonces entra, imprime. La edad va a imprimir 1. Luego termina y vuelve acá, a la comprobación del ciclo. Vuelve a repetir. Vuelve a comprobar y como edad no cambió de valor, siempre vale 1, entonces esto va a ser infinitamente. Ahora, si queremos que este ciclo tenga una condición de fin, esta en realidad es una expresión de control, es la expresión de fin, digamos. Cuando esta expresión sea falsa o es igual o lo mismo, cuando de 0 también, cuando esta expresión sea falsa va a terminar. Entonces lo que podemos hacer aquí es ir sumando edad más, ¿verdad? Lo que va a hacer entonces va a imprimir y posteriormente ya va a sumar 1. Le va a sumar 1 al valor actual de edad. Es decir, era 1, ahora va a valer 2. Y pregunta, en la siguiente vuelta al ciclo va a preguntar, ¿2 es menor a 10? Sí, todavía es menor, entonces imprime. Luego, 3 en la siguiente vuelta del ciclo va a preguntar, ¿3 es menor a 10? Sí, y va a imprimir hasta que se llegue en la condición de que edad valga 9 y al sumarle 1 va a pasar a valer 10. Y ahí va a comprobar otra vez. ¿10 es menor a 10? No, es falso. Entonces ahí va a salir del ciclo y termina el ciclo, básicamente. Y va a salir del ciclo y va a continuar la ejecución de sentencia que está después del ciclo. Va a continuar con el programa, básicamente. Entonces, ese es el ciclo while. El ciclo do while tiene este formato. Do se abre y cierra llaves para indicar que aquí vienen unas sentencias. Y al final viene el while. Así. Creo que sí, viene al final así. Y aquí viene la condición o la expresión condicional. Acá, por ejemplo, podemos hacer lo mismo. Podemos definir aquí una variable edad y imprimir. Para imprimir la edad y sumar. Y hacer la misma condición. ¿Cuál es la diferencia entre el while y el do while? La única diferencia es el momento en el que se hace la comprobación. En el while, la comprobación para seguir el ciclo se hace al inicio, al comienzo, ya. Antes de iniciar, digamos, el ciclo, ya hace la comprobación. O sea que en el caso de que no se dé esta condición de que no se acierta, ya no hace, puede ser que no haga ni una vez luego el ciclo. Sin embargo, el do while, la comprobación hace al final. Y entonces, al menos una vez sí o sí se va a ejecutar el cuerpo del ciclo. En el caso acá que edad valga 1, sí o sí edad va a vamos a suponer que edad valga 10. Así. En el caso del while, al inicio ya va a consultar edad, que vale 10, ¿es menor a 10? No. Entonces no va a imprimir ni una sola vez esta frase, la edad es. Sin embargo, en este caso sí va a imprimir, así, sí va a imprimir al menos una vez, porque va a imprimir la edad es 10. Va a sumar edad y ya va a ser 11 es menor a 10. O sea, y ya no se va a cumplir esto y va a salir del ciclo. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre el while y el do while? Ya, solamente esa es la diferencia. En el do while sí, porque la comprobación se hace al final recién. O sea, viene aquí, hace todo lo que sea. En este caso va a imprimir, pero para acá, esto es un ejemplo, acá puede haber muchas cosas que le digamos que haga, ¿verdad? Acá puede haber cualquier cantidad de sentencias.
va a hacer todas esas sentencias y al final de las sentencias va a comprobar esto para ver si tiene que repetir. Si esto se cumple, mientras esto sea verdadero, pues vas a repetir. En este caso no es verdadero porque edad dijimos que vale 10 y acá sumó luego también. Pero igual nomás luego si no sumaba, porque 10 no es menor a 10, ¿verdad? Entonces, cuando esto sea falso va a salir. Pero ya hizo al menos una vez el do while. Sin embargo, el while no. El while al inicio luego ya comprueba si es cierto para empezar el ciclo. Esa es la diferencia. Y el ciclo for tiene este formato que viene una expresión vamos a llamar inicialización, punto y coma, una expresión condicional y finalmente una expresión, yo le digo de avance, pero en realidad es, vamos a ver a qué me refiero. Entonces, el ciclo for es así, la palabra for y entre paréntesis van 3 expresiones separadas por punto y coma. La primera expresión es una expresión que se va a ejecutar solamente una vez y al inicio o antes de iniciar el ciclo luego se va a ejecutar esto. Y generalmente el for usamos, por ejemplo, cuando queremos repetir una cantidad concreta de veces. Por ejemplo, queremos repetir 10 veces. Y para eso vamos a tener un contador que va a iniciar en un valor y va a ir contando, se va a ir sumando, ¿verdad? Entonces, acá en la expresión de inicialización lo que hacemos es definimos la variable que vamos a usar como contador y ya le asignamos un valor. Entonces, le inicializamos al contador. En la expresión condicional, que sería la segunda expresión, sería la condición que vamos a usar para este ciclo, para que se repita. Sería lo que está acá básicamente, ¿viste? Esta es la condición que usamos para que se repita. La condición del ciclo, la condición de terminación. Es lo mismo, acá va una expresión de terminación. Es decir, básicamente, mientras esta expresión condicional sea verdadera, se va a ejecutar lo que está dentro acá, que es la sentencia. O sentencias, así. Y finalmente aquí la expresión de avance sería una expresión que se va a ejecutar al terminar el ciclo, o sea, al terminar las instrucciones o sea, cada vez que termina un ciclo, una vuelta al ciclo, se va a ejecutar esta expresión. Y generalmente se utiliza eso para ir actualizando el contador. Vamos a suponer que tenemos lo mismo acá. Queremos hacer lo mismo que hicimos acá, ¿verdad? Que tenemos una edad y queremos imprimir la edad hasta una edad dada. Entonces aquí en nuestra expresión de inicialización podemos definir la variable. Así aquí, fíjense que aquí estoy declarando la variable edad y ya le voy a asignar un valor, ya le voy a inicializar luego. Suponemos que ya le asignamos con el valor 1. Luego aquí va mi condición. ¿Cuál va a ser la condición para que se ejecute este ciclo? O sea, mi expresión que va a controlar la ejecución o la terminación de este ciclo. En este caso va a ser mientras, podemos pensar que es un mientras, ¿verdad? Mientras la edad sea menor a 10, ponerle. O sea, que es decir que vamos a ir sumando la edad en cada vuelta del ciclo. Y finalmente nuestra expresión de avance sería edad más. O sea, acuérdense, esta primera expresión se ejecuta solamente una vez y es al iniciar, o podemos pensar así como que antes de iniciar el ciclo luego se ejecuta esto. Es lo mismo que hicimos acá. Vieron que acá ya declaré la variable edad e inicialicé antes de iniciar luego el ciclo. Lo mismo acá. O sea, esto se va a ejecutar antes de iniciar. Luego se va a ejecutar mientras sea edad menor a 10. Y finalmente se va a ejecutar esta tercera expresión cada vez que termina una vuelta del ciclo.
Es decir, que va a ir sumando acá. Y las sentencias podemos hacer que sea la misma acá. O sea, es el mismo, digamos, el mismo efecto, el mismo resultado, pero con tres ciclos distintos. While, do while y for. Aquí lo único es que ya no necesitamos esto. Sumar edad, porque eso ya lo hacemos acá. Es decir, podemos borrar esto. Y queda así. Es decir, es un poquito más corto, digamos, el hacerlo con for. Porque aquí en el mismo for luego ya le indicamos cuál va a ser mi variable que vamos a usar para el control del ciclo, cuál va a ser la condición y cuál va a ser mi expresión de avance, digamos. Cosa que acá lo hicimos por separado y acá también por separado. O sea que el bucle while, digamos que es el más general, el más genérico, el más que podemos usar, digamos, para todo. Pero como se darán cuenta, un poquito más, digamos que más trabajoso. En el sentido de que tengo que declarar acá es lo mismo. Acá se hace lo mismo exactamente, pero digamos que la construcción del ciclo está más pensado ya para este caso particular, que es usar variables que usamos como contador e ir comprobando el estado de ese contador e ir actualizando el contador. O sea que muchísimas veces realmente lo que hacemos es, vamos a ver más adelante, el uso de vectores, que son estructuras de datos que pueden contener más de un valor. Porque ahora tenemos variables, ¿verdad? Las variables pueden tener un solo valor. Por ejemplo, la variable edad acá es un número y puede tener un solo número. Los vectores, como vamos a ver en clases posteriores, pueden tener, por ejemplo, varios números. Pueden contener, qué sé yo, las edades de los alumnos de tal curso. Y todas las edades. Y a veces, la mayoría de las veces, lo que queremos hacer es recorrer el vector y hacer algo con el vector, qué sé yo, hallar promedio, suma de todos los valores del vector. Y para eso es muy útil este ciclo for. Porque lo que hacemos es inicializamos un valor que es va a ser como un índice para ver en dónde estamos en la posición de ese vector. Luego, mientras ese índice sea menor a 1, ponerle, siempre es en 1 el vector, y ir agregando el índice. Y con un ciclo for recorremos todos los valores del vector, por ejemplo. O sea, para ese tipo de casos se usa muy bien el for. Pero, como digo, los tres bucles en realidad se usan indistintamente o se pueden usar indistintamente. Los tres tienen el mismo valor y se pueden usar para lo mismo. Ok, eso es todo. Ahora también vamos a ver dos sentencias más, que son las sentencias break y continue. La sentencia break sirve para salir prematuramente o saltar prematuramente del ciclo. Por ejemplo, en este caso del while. Lo que hacemos aquí es ir imprimiendo las edades vamos a suponer que empieza en 1, del 1 al 9, ¿verdad? Porque el 10 ni siquiera ya va a entrar. Entonces, pero vamos a suponer que lo que queremos hacer sea, por algún motivo X, ver si la edad es igual a 3, vamos a poner. Si la es igual a 3, si llega a valer 3 la edad, queremos salir más ya del ciclo. Ya no queremos más ejecutar el ciclo, ¿verdad? Porque es una condición de salida también. Entonces podemos hacer así y luego hacer un break. Punto y coma, así. Perdón. Ahí. Así. Entonces, dependiendo de alguna condición dada, en este caso yo hice una condición aquí totalmente traída de los pelos, ¿verdad? Una condición solamente para ejemplo. Si se da esta condición, entonces hago un salto, o sea, hago un break corto. Corto la ejecución de este ciclo, ¿verdad? Que se va a ir ejecutando, ¿verdad? Pero si se cumple esta condición de que da igual a 3, hace un break y salta a este ciclo, sale de este ciclo, y es como si fuera que el ciclo ya terminó.
no va a continuar. Ahora, esta es la sentencia break. Luego está la sentencia continue. Continue, así. La sentencia continue lo que hace es termina el ciclo actual. Vamos a poner que aquí tenemos otra impresión. Así, es un ejemplo. Entonces lo que hacemos aquí es, hacemos ejecutamos unas sentencias, por ejemplo esto, imprimimos, y luego hacemos una comprobación de alguna condición, por ejemplo, edad igual a 3. Si se cumple esta condición, hacemos continue. Continue significa no ejecutes nada de lo que está debajo de esto. En este caso hay una sola cosa, ¿verdad? Que es otra impresión. Y saltar el ciclo, o sea, hacer el siguiente paso del ciclo, hacer la siguiente comprobación. Es decir, en este caso particular que estamos haciendo es, va a imprimir la edad es 1, la edad es 2, y cuando la edad sea 3, va a comprobar esto, que la edad sea 3, y va a ser un continuo. Es decir, no va a imprimir más esto. La edad es 3 acá. O sea, va a saltar, va a terminar el ciclo actual y va a hacer el siguiente paso del ciclo. ¿Se entiende la diferencia entre break y continue? Ya. Lo importante, o sea, después, ¿para qué se usa exactamente? Después vamos a ir viendo exactamente, ¿verdad? Pero lo importante es que entiendan qué es lo que hace. Ahora mismo lo importante es que entiendan qué es lo que hace. Vuelvo, sí, así mismo. Así mismo, así mismo. Así mismo, sí. Así mismo. O sea, continuo lo que hace es como si fuera que acá puede haber, vamos a poner que acá puede haber una cantidad X de, de sentencias, ¿verdad? Aquí podemos hacer muchas cosas. Así, muchas cosas. Lo que hace continuo es, cuando se ve esta palabra continuo, lo que hace es, deja de ejecutar lo que sea que esté después aquí, antes de terminar el ciclo, ¿verdad? Pero lo que está dentro del ciclo, pero después del continuo, no ejecuta nada de esto. Y es como si fuera que pueden pensar que el control del programa viene aquí. Acá va a venir. Es decir, no ejecuta nada y termina y viene aquí. Viene aquí y eh, a partir de aquí continúa normalmente. Eso es lo que hace continuo. Esta es una condición nomás una condición nomás que yo le di ahora, una condición, digamos, estúpida, ¿verdad? Que yo le di para entrar aquí en continuo. Generalmente el continuo se usa para ver, para justamente, hay alguna condición que queremos ver y que en base a esa condición ya no queremos ejecutar nada de lo que está debajo en esta vuelta, digamos, del ciclo. Queremos ya hacer la siguiente vuelta del ciclo. Así mismo, sí. Lo que está aquí, esto está de más para esta vuelta del ciclo. En la siguiente vuelta del ciclo, porque viene aquí, ¿verdad? Y va a volver a ejecutar esto, ¿verdad? Porque va a volver a comprobar esto. Edad es igual a 4 en este caso, sí, edad igual a 4. Y, y ahí sí puede ejecutar. Y si no se da esa condición, si no entra acá, entonces sí va, para la siguiente vuelta del ciclo va a ejecutar todo esto. Normalmente, porque no ejecutó el continuo. ¿Se entiende?
Ahora el break, si ponemos un break, lo que va a hacer es realmente va a saltar luego del ciclo mismo. Va a venir acá, va a ejecutar el break y va a venir acá, va a venir. Aquí va a venir. O sea, va a saltar del ciclo luego y va a salir del ciclo y va a comenzar a ejecutar lo que sea que esté allá aquí. O sea, va a salir del ciclo. Eso es lo que va a hacer. El break. El continue no sale del ciclo. Lo que hace es deja de ejecutar lo que sea que esté después del continue, pero que esté dentro del ciclo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre break y continue. ¿Hay alguna pregunta? Genial. Bueno, con eso aclarado, voy a hacer este primer ejercicio que escribí aquí para que quede fijo el concepto. Estoy grabando, no me acuerdo si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Para que quede fijo el concepto de los ciclos. Bueno, dice, escribir un programa que solicite un número X, y lo imprima de manera reversa. Un ejemplo. Se ingresa el número 1234, ¿verdad? 1234, ¿verdad? Y lo que pide el programa es que arme o cree otro número que sea 4232, que es el reverso de este número ingresado. ¿Se entiende el planteamiento del problema? ¿Se entiende lo que pide el problema? ¿Todos entienden? Bueno, entonces, vamos a ver primero cómo podemos encarar esto. ¿Cuál sería la manera? Vamos a suponer que, como está el ejemplo, el usuario ingresa el número 1234. Y lo que queremos es revertir esto. O sea, lo que se me viene a la cabeza es, lo que podemos hacer es sacar el número menos, el dígito que está más hacia la derecha, o también se le puede decir el menos significativo. Y es como si fuera que vamos a armar acá. Vamos a hacer aquí. 1, 3. Le sacamos el 4, así. Y creamos otro nuevo número con eso. O sea que creamos un número 4. Vamos a poner así. En la siguiente vuelta del ciclo, esto va a estar en un ciclo, ¿verdad? Vamos a ir sacando dígitos del número. En la siguiente vuelta, lo que hacemos es al número 123 le quitamos, ¿verdad? El 3 y va a quedar 12 y el 3 aparte. Y con ese 3 que quitamos, le tenemos que poner a la derecha, digamos, del nuevo número que estamos creando, que ahora mismo vale 4, ¿verdad? O sea que tiene que quedar 43, así, ¿verdad? En la siguiente vuelta al ciclo, a ese número 12, ¿verdad? Va a quedar 1 nomás. Y le vamos a sacar su 2 que está a su lado. Y vamos a poner, vamos a suponer que sacamos y queda 2 así. Y ese 2 tenemos que agregarle al lado del 3, a la derecha. Es decir, tiene que quedar 4, 3, 4, 3, 2, así. Y finalmente, cuando ya haya solamente un dígito, sacamos ese dígito y ya va a quedar nada, ¿verdad? Vacío. Y va a quedar aquí. Y vamos a tener que a este número 472 le agregamos el 1 al costado. O sea, 4, 3, 2, 1. Y esta es nuestra respuesta. O sea, ¿se entiende más o menos el algoritmo? O sea, ¿qué es lo que estoy pensando hacer? Ya. Bueno. Voy a iniciar entonces
el código agregando el std, agregando la cabecera y todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Y aquí vamos a declarar una variable número, así, número ingresado, vamos a llamarlo. Y eso es lo que vamos a leer primeramente, ¿verdad? O sea, hacemos ingrese un número, le vamos a solicitar al usuario y luego vamos a leer el número. Siempre es bueno imprimir, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos que el usuario haga? En este caso, ingresar un número y luego leer, ¿verdad? En el formato adecuado. Este va a ser un número, formato D, y ampersand número ingresado. Así. Bueno, ahí tenemos nuestro número. Ahora viene el ciclo. Y a ver, lo que vamos a hacer es mientras porque como, bueno, ya borré aquí cuál es el paso, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer, vamos a ir como que quitándole dígitos al número ingresado. Y va a ir quedando menos, menos hasta que se quede con un valor 0. Vamos a poner. Entonces, lo que hacemos es mientras el número ingresado sea mayor a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es, vamos a declarar aquí otra variable. Resto. Vamos a llamarlo. Vamos a quitar, para quitar el número menos significativo de un número decimal en base 10, podemos hacer el resto de la división del número con 10 y ahí nos va a dar el valor de el número menos significativo, del que está más hacia la derecha del número dado. Es decir, hacemos resto es igual a número ingresado. ¿Qué es esto? Resto es igual al número ingresado, el resto de 10. O sea, el resto de la división del número ingresado con 10 es el número, ¿verdad? El número que está más hacia la derecha. Y luego, para la siguiente vuelta del ciclo, lo que hacemos es dividimos el número ingresado entre 10 para que quede ya sin el último número, sin el número menos significativo. Porque vamos a poner, al dividir, un ejemplo, al dividir 1234 dividido 10, la división entera, acordémonos, esto es igual a 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Esto es igual a 1, 2, 3, 4. La división entera. Porque lo que está después de la coma. Esto en realidad es con coma, ¿verdad? Posiblemente, sí. Pero lo que está después de la coma se descarta. Un poco con una división entera. Tiene que ser un valor entero. Entonces, el efecto de dividir es básicamente sacar el último número menos significativo. Y queda así, 123. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Y eso vuelve a ser el nuevo número ingresado. Es decir, número ingresado es igual a número ingresado dividido 10. Así. Hasta ahí lo que hicimos hasta este momento es sacamos, o sea, obtuvimos en realidad, obtuvimos el
número que está más hacia la derecha, el número menos significativo. Y lo que hicimos luego es, ahora sí sacamos luego el número que está más hacia la derecha. Ahora tenemos que, digamos, ir creando el nuevo número, que es el número reverso. Y podemos llamarlo luego así. Int reverso, así. Y el reverso va a ser igual a el resto a ver, el resto vamos a poner por 10, ¿verdad? Y en realidad aquí es vamos a ver. Posición. Posición va a ser a ver, así. Lo que estoy queriendo hacer es ir armando el número reverso, ¿verdad? Es decir, el resto va a ser aquí. Luego en la siguiente vuelta al ciclo, el resto lo que tenemos que sumar a la derecha. O sea, sumarle al valor actual de reverso. Es decir, reverso es igual a reverso más el resto, ¿verdad? Reverso más el resto. Y al valor actual de reverso le multiplicamos 10. Es decir, porque vamos a ver qué es lo que estoy haciendo acá. Vamos a poner que estoy en el caso en el que ya quité al número 1, 2, 2, 3, 4, ya le quité el 4. Es decir, reverso va a valer 4 en este momento, ahora mismo. En la siguiente vuelta del ciclo, entonces el resto, como quedó un 1, 2, 3, el resto es este valor del resto va a ser 3. Entonces lo que queremos hacer es hacer que el 4 en realidad valga 40. ¿Verdad? Por eso multiplicamos por 10, va a valer 40. Así. Esto así es 40. Y le sumamos el resto, es igual, es decir, el 3. 43. Así, y ahí el nuevo reverso, el nuevo valor de reverso va a ser 43. ¿Se entiende qué es lo que estamos queriendo hacer acá? O sea, qué es lo que estoy queriendo hacer acá. Es decir, estoy básicamente el número actual le muevo hacia la izquierda, digamos. Muevo hacia la izquierda agregándole un 0 adelante. Y para hacer eso lo que hago es le multiplico por 10. Si vale en la siguiente vuelta del ciclo, resto vale 2. Porque 12 era el número ingresado ya. Entonces, el resto vale 2. Y reverso vale 43. Pero al multiplicar 43 por 10 va a quedar 430. Y al sumarle 2 va a quedar 432. Y así voy creando el nuevo número reverso. Ojalá que haya entendido, pero al ejecutar tal vez se entienda mejor y luego lo explico mejor. Y al final de este ciclo, fíjense que en cada vuelta del ciclo vamos dividiendo al número ingresado entre 10. O sea, al iniciar, el número ingresado va a valer 123. O sea, al iniciar va a valer 124. Perdón, 1, 2, 3, 4. Luego, después de esta división, número ingresado vale 1, 2, 3. En la siguiente vuelta del ciclo, número ingresado va a valer 1, 2 nomás ya. Porque va a ser 1, 2, 3 dividido 10 es 12. En la siguiente vuelta del ciclo, número ingresado va a valer ¿cuánto? Va a valer 1 nomás ya. Porque 12 dividido 10 es 1, algo. Pero el coma se descarta y queda 1. Y finalmente, en la última vez que se ejecuta esto,
de número no ingresado dividido 10, es decir, 1 dividido 10 va a ser 0, algo, 0, algo, 1 dividido 10, 0, algo. Entonces, en realidad, la coma se descarta y queda 0. Y cuando queda 0, esta condición ya no se cumple, que el número ingresado sea mayor a 0. Y entonces ahí sale del ciclo, sale del bucle, sale de la repetición. Y ahí en el reverso, en la variable reverso, queda el valor del número reverso. Lo que podemos hacer ya es imprimir print f, el reverso es y aquí imprimimos reverso, así. Aquí, ok, vamos a borrar esto, error, y queda así. Voy a grabar. Aquí es. Y voy a compilar. Esto se llama tercera clase. Tercera clase.c. Compilo. Sin errores. Y ejecuto. Tercera clase. Me pide ingresar el número. Vamos a hacer el número del ejemplo. 1, 2, 3, 4. Y me dice que el reverso es cualquier cosa. ¿Por qué eso? Vamos a ver después. Está la impresión de cualquier cosa. 1, 2, 3, 4. Evidentemente esto no se está dando, ¿verdad? ¿En qué me equivoqué? ¿Alguien puede fijarse? Ah, ya sé, ya que me equivoqué. ¿Alguien puede entender por qué está dando este error, digamos, cualquier número aquí? ¿A qué te referís con el múltiplo 10? O sea, ¿cuál es el error ahí? Ajá, ok. El problema es que, fíjense que la primera vez que se ejecuta esto, antes de, o sea, en la primera vuelta del ciclo, va a entrar y va a querer hacer esta operación, ¿verdad? Reverso por 10 más el resto. La primera vez sabemos que el resto, en este caso de ejemplo, el resto vale 4, ¿verdad? El 10, por supuesto, 10. Pero reverso, ¿cuánto vale? La primera vez vale basura, o sea, no sabemos cuánto vale. Cualquier cosa, o sea, C le pone un valor basura. Porque nosotros simplemente aquí yo declaré nomás la variable, pero no lo inicialicé, no le di un valor, ¿verdad? Entonces, la primera vez, o sea, el primer valor de reverso es 0. O sea, inicialmente el reverso no vale nada, ¿vale? Es 0. Hola, escucho. No. Fíjense que. No. En C no. En C vale un valor basura, o sea, cualquier cosa. Fíjense acá que un valor cualquier cosa. Si vuelvo a ejecutar, posiblemente sea otro número, cualquier otro número. A ver. 1, 2, 3, 4. Fíjense que es cualquier otro número. O sea, es basura. Con el que sea, con el valor que se inicializó. Por eso es necesario siempre, algo que yo me olvidé aquí, incluso aquí es recomendable inicializar 0 y número ingresado también 0, así. Aunque sabemos que el número ingresado luego acá inicialmente ya se carga, pero igual, denle un valor 0 por si se olvidan. Lo mismo con resto. Sabemos que el resto acá luego ya se le aplica un valor, pero igual inicialicen con un valor inicial de manera predeterminada, 0. Y reverso luego en ningún lado se inicializa. O sea,
Y por eso es necesario sí o sí inicializar acá. Con este cambio, creería que ya se ejecutaría correctamente. Tengo que volver a compilar y ejecutar el mismo valor del ejemplo 1, 2, 3, 4. Y ahí sí. Fíjense que entonces 1, 2, 3, 4 y me revirtió, me hizo el reverso el número 4, 3, 2, 1. Y este es el algoritmo bastante sencillo, ¿verdad? O sea, para quitar el último número de la derecha con el resto y para descartar, digamos, el número menos significativo, lo que hacemos es dividimos, ¿verdad? Y el resultado de la división, de esta división, pasa a ser el nuevo número ingresado. Y para hallar el reverso, lo que hacemos es, primeramente, con esto lo que hacemos es como si fuera que lo movemos hacia la izquierda al número actual, reverso. Y para eso, en el sistema decimal, para mover un número a la izquierda, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 10. Básicamente le agregamos un 0 a la derecha. Y para agregarle el resto a la derecha, sumamos, ¿verdad? ¿Se entendió el algoritmo de reversión? Y la utilización, la utilización del while, eso también es muy importante. O sea, para eso estamos haciendo este ejercicio. ¿Se entendió? Genial. Entonces, cuando van a hacer un ciclo, un bucle, while o for o do while, lo que tienen que saber, lo que tienen que pensar es cuál es su condición de terminación. Lo primero que tienen que verificar es, voy a hacer esto mientras qué cosa sea cierta, mientras qué cosa se cumpla. Y esa condición, esa qué cosa se cumpla o qué cosa sea cierta, debe estar acá. Mientras, en este caso es mientras el número ingresado, que es lo que voy a, con el número con el cual voy a trabajar y le voy a quitando dígitos, mientras sea mayor a 0, voy a hacer esto. Voy a hacer lo que sea que... Voy a ir quitándole dígitos y voy a ir armando mi nuevo valor. Cuando sea 0, o es decir, cuando ya no sea el mayor a 0, puede ser 0 o un número negativo. En este caso sabemos que no va a ser un número negativo, pero esta condición lo que hace es, mientras sea mayor a 0, va a ser esto. Va a ser. Ok. Ahora les doy esta tarea, o sea, para hacer ahora este ejercicio para que ustedes intenten hacer. Escribir un programa que imprima, está malo acá, que imprima una vez noticias, que imprima el calendario de un mes. Es decir, el usuario especifica el número de días del mes, tiene que ser. El número de días del mes. Puede ser 28 o 30 o 31, por ejemplo. Y el día de la semana en el cual inicia el mes. Es decir, empieza un lunes, un martes. ¿En qué día empieza este mes? O sea, un mes dado, el mes en cuestión. Y ese día de la semana está codificado de la siguiente manera. Para el domingo es 1, el lunes 2, martes 3 y el sábado es 7. Ejemplo, el programa debe solicitar ingrese la cantidad del día del mes y vamos a suponer que el usuario ingrese 31. Luego solicita ingrese el día de la semana en el cual inicia el mes. 1 para domingo y así sucesivamente y 7 para sábado, ¿verdad? Y vamos a suponer que el usuario diga 3. Es decir, este mes inicia el día martes, ¿verdad? Porque lunes sería 2 y martes sería 3. O sea, inicia el día martes. Entonces lo que tiene que hacer el programa es imprimir esta tablita que está acá. Que sería, este sería el domingo, este sería esta fila
perdón, esta columna sería para lunes, este para martes, ¿verdad? Inicia acá, inicia el martes. Uno, dos, martes, miércoles, jueves, viernes hasta sábado. ¿Verdad? Como un calendario, los calendarios normales que ustedes conocen, ¿verdad? Que, así están configurados, ¿verdad? Y cuando lleguen al sábado, tienen que saltar, o sea, agregar otra línea y empezar de vuelta con el siguiente día. 6 7 8 9 10 11 12. Cuando llega el sábado, vuelve al domingo, ¿verdad? Así. Hasta llegar a la cantidad de días que ingresó el usuario, hasta el 31. Eso. ¿Se entiende qué es lo que pide el problema? Ok. Entonces, para algunos tips para, eh, para saltar, digamos, para agregar un salto de línea, un enter, digamos, ¿se acuerdan que es este carácter? Barra invertida n. Vamos a suponer que ustedes ya llegaron al sábado, al día sábado, ¿verdad? Al número del día sábado. Entonces, deben, al imprimir el último, tienen que agregar el barra n para que empiece a imprimir abajo. Así, tun, 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 así. Pueden comenzar a preparar su solución. Vamos a ver, no sé, 10 o 15 minutos. Le doy para que vayan haciendo. Sí, sí, sí. Sí, sí.
¿Qué tal vamos? ¿Necesitan más tiempo? Ok, ok. Sí, le escucho.
El que está ahora, el que se está haciendo ahora. Sí, y ya enseguida voy a explicar. ¿Alguien ya pudo hacer avanzar? Dale, 3 minutos más le doy y después le voy a explicar. Y si traten de avanzar lo máximo que puedan y después si tienen algo razonablemente listo, pueden compartir pantalla. ¿Tienen listo? ¿O prefieren que yo me explique la solución? Ok. Vale, genial. A ver, voy a compartir de vuelta mi pantalla. Bueno, bueno. Eh, acá, o sea, la parte de del ingreso por el usuario de la cantidad de días, eso no lo hice, ¿verdad? Porque de hecho ya lo saben hacer, ¿verdad? Simplemente aquí definí el número de días que va a ser el número de la cantidad de días que tiene el mes. Yo lo definí como 31 aquí, ¿verdad? Bueno, pero esto realmente
hay que solicitar al usuario, ¿verdad? Luego de definir algunas variables que vamos a ver cómo se usan abajo. El día actual, que sería si estamos ¿en qué día estamos? ¿En lunes, martes, miércoles? Bueno, inicio en el lunes. Eh, el día de la semana, o sea, perdón, el día actual es un contador, digamos que va a ir del 1 hasta el número de días que tenga el mes. En este caso iría hasta el 31 horas. Pero este es un contador. El día de la semana es el día de la semana con el que vamos a iniciar. Inicialmente eh, iniciamos en cero, o sea, todavía no iniciamos ni nada. ¿Verdad? Y el día de inicio es qué día inicia el mes, que también debe ser solicitado al usuario. O sea, se tiene que solicitar al usuario y luego se carga este valor. Yo le puse 3, solamente ejemplo, para que sea igual al ejemplo nomás. Bueno, si se dan cuenta el calendario tiene espacios en blancos para los días antes del día que inicia la semana. En este caso de ejemplo, la semana inicia en el día 3, es decir, en el martes. Es decir, para el lunes, perdón, para el domingo y el lunes deben haber espacios en blanco. Entonces, eso es lo que hago con este for inicial. Digo, mientras iba desde cero hasta el día de inicio, que para este caso es 3, voy a ir sumando. Bueno, voy a ir sumando y voy a ir, lo único que voy haciendo es voy a ir imprimiendo espacios en blanco. En blanco, en blanco, en blanco. Y bueno, y voy a sumando el día de la semana, que es una variable que uso acá para que uso para saber cuándo tengo que agregar un salto de línea, o sea, un enter, digamos. Bueno, y luego al ciclo principal. Mientras el día actual, porque voy a ir imprimiendo 1, 2, 3, 4, 5. Mientras ese día actual sea menor al número de días del mes, esta es mi condición principal. Mientras el día actual sea menor al número de días del mes, lo que voy a hacer es, voy a imprimir el día actual con el valor de... Esto es para que me justifique hacia la derecha. Hasta es un formato nomás. Esto está en su presentación. Creo que en la primera clase tienen que fijarse en la presentación los formatos que admite esto, ¿verdad? Esto básicamente es imprimirme el valor del día actual y agregarle un espacio acá. Y luego hace esta comprobación. Si el día de la semana es igual a 7, entonces quiere decir que tengo que agregar un salto de línea. Salto de línea y inicio de vuelta el día de la semana. Y así. Y voy... Y bueno, para el siguiente ciclo, digamos, agrego un día más a la semana. Es decir, si estaba lunes, va a valer martes. Si estaba martes, va a ser miércoles en su código de número, ¿verdad? Y también el día actual. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy haciendo este ciclo nada más. Y ese es todo el algoritmo. ¿Se fijan? Entonces voy a ejecutar de vuelta. Para el caso del ejemplo, un mes con 31 días. ¿Sí? Acá luego ya hay un error. Porque tiene que ser menor o igual. Tiene que ser en realidad. Porque mientras el día actual sea menor o igual a esto, tiene que hacer esto. ¿Verdad? Voy a compilar de vuelta. Uy. Compilo bien. Y luego imprimo. Ahora sí. Entonces imprimo 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llego al 5, agrego este salto de línea y empiezo de vuelta. 6, 7, 8, 9, hasta llegar a la cantidad de días, que es 31, que es el número de días que lo definí aquí. ¿Verdad? Mientras el día actual sea eso. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno,
La solución de esto, bueno, esta clase está siendo grabada, luego voy a alzar en YouTube y luego voy a compartir el link en la clase de Educa. Pero también la propia solución de los dos ejercicios, de estos dos ejercicios, voy a alzarlo también a Educa en el módulo actual, si les parece. Sí, sí, acá. Y esta es una manera que, sí, esta I puedo, digamos, declararlo aquí, afuera, o puedo declararlo en el propio, dentro del propio ciclo luego. Entonces, esta I tiene visibilidad solamente dentro de del ciclo. O sea, estoy declarando una variable I, le llamé I, ¿verdad? Declaré una variable I y le asigné un valor 0 y va a valer, se va a utilizar solamente dentro del ciclo. Es un contador, ¿verdad? Es un contador que va a ir de 0 hasta mientras sea menor a día de inicio. ¿Entiendes? Dale, entonces le voy a alzar como le dije, esta solución como para que lo vuelvan a revisar y, y puedan entenderlo mejor. Y si siguen dudas, siguen teniendo dudas, los vemos el próximo jueves, si les parece. Dale. Ok. Bueno, entonces quedamos hasta aquí el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana y no se olviden de hacer la tarea, por favor. Dale. Hablamos entonces. Chao, chao.